Buenos días. Voy, voy a dar hoy lesiones tumorales de región pineal. Mi nombre es el doctor Sergio Martínez Gallardo, soy médico radiólogo, estoy adscrito al área de resonancia magnética, soy el director de la resonancia magnética. Antes de comenzar con esta charla de lesiones tumorales de la región pineal, quiero decir que la conferencia se llama Dr. Genaro Díaz Ángeles y realmente se conoce así porque es otorgada como un gran reconocimiento al doctor Genaro Díaz Ángeles por su arduo trabajo que desempeñó como trabajador y docente en este hospital, transmitiendo el conocimiento en la enseñanza a múltiples generaciones y a pesar de estar jubilado, aún acude al servicio de resonancia magnética del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI para seguir transmitiendo su experiencia y a las nuevas generaciones. Realmente el objetivo de mi charla es conocer las lesiones neoplásicas que se encuentran en la región pineal, evaluar las características por resonancia magnética y por tomografía para dar un diagnóstico posible o diagnósticos diferenciales. Realmente la región pineal se le conoce así por la presencia de la glándula pineal en esta topografía. Sabemos que está localizada en la línea media, posterior al tercer ventrículo, pesa aproximadamente entre 100 y 200 miligramos, mide aproximadamente 5 por 8 por 3 por 5 milímetros en promedio en el plano sagital. Generalmente está irrigada por la arteria coroidea posterior-medial y calcifica después de los 6 años de edad. Hay que tener cuidado cuando hay calcificaciones mayores de 10 milímetros y antes de los 6 años, ya que puede ser una lesión neoplásica. ¿Y cuál sería de estas lesiones neoplásicas? Generalmente los teratomas, porque es una neoplasia que generalmente se encuentra en la edad pediátrica, generalmente. Dentro de la región pineal hay estructuras de soporte y o sostén, ¿verdad?, que se encuentran en esta región circundándola. ¿verdad? Propiamente encontramos la glándula pineal, generalmente tenemos el tercer ventrículo en esta localización, ahí se encuentra la comisura posterior y la vénula, ven, por arriba del tercer ventrículo se encuentran las venas cerebrales internas y tenemos aquí al esplenio, tenemos a la lámina cuadrigémina o el tectum y generalmente por detrás de esta siempre se encuentra la cisterna de la lámina cuadrigémina y también tenemos al cerebelo en esa topografía. Realmente como introducción de estos tumores, sabemos que representan en 1 al 3% de todas las neoplasias intracraneales, en una predilección en la edad pediátrica y adultos jóvenes, aunque también podemos encontrarla en edades avanzadas, pero es menos común. Generalmente existen dos síntomas que generalmente se encuentran en esta localización, porque todo tumor que se encuentra ahí generalmente condiciona compresión de la lámina cuadrigémina y produce el síndrome de Parinao, que es la mirada, la dificultad de la mirada conjugada hacia arriba, y también hay hipertensión intracraneal, precisamente porque al comprimir la lámina cuadrigémina oblitera al acueducto de Silvio o al acueducto mesencefálico y por eso se produce la cefalea. Una cosa que hay que recordar siempre, las lesiones de la región pineal propiamente desplazan cefálicamente a las venas cerebrales internas y podemos decir que generalmente corresponden a esta región. Cuando las venas cerebrales internas están desplazadas caudalmente, pues generalmente corresponden al cuerpo calloso o alguna región que esté por arriba del cuerpo calloso desplazando caudalmente a las venas cerebrales internas. Se dice que el patrón de calcificación de los tumores de la región pineal podemos tener un apoyo, generalmente. Dicen que los germinomas generalmente engullen o las calcificaciones generalmente en los tumores germinomatosos quedan centrales, mientras que los tumores propiamente del parénquima de la glándula pineal generalmente se dispersan hacia la periferia. Sabemos que tenemos al pineocitoma, pineoblastoma, y dos tumores recientemente del parénquima glandular viene siendo el tumor papilar de la glándula pineal y el tumor parenquimatoso pineal de grado intermedio de malignidad. Esos dos tumores se describen al advenimiento de nuevos métodos de imagen, principalmente los inmunohistoquímicos, pero a veces no se pueden diferenciar de los pineocitomas o pineoblastomas, ya que tienen casi similares características. Realmente el diagnóstico de estos dos últimos de recién descripción generalmente es histológico. Aquí en la gráfica del pastel veamos que generalmente el disgeminoma es el que se lleva la gran rebanada, ¿verdad? Ocupa más de la mitad de presentación o de frecuencia. El segundo tumor en frecuencia generalmente son los teratomas y
El resto se reparte entre los otros no seminomatosos, que es el de saco endolinfático, el embrionario y el coriocarcinoma. Tenemos otros tumores que generalmente también son del soporte de la región adyacente, que generalmente encontramos al meningioma, al linfoma, al ependimoma y a los astrocitomas, y otros más raros, ¿verdad? Pero que existen o que pueden existir en esa región, que son las metástasis, los lipomas y los ependimomas en esa localización, ¿verdad? Vamos a hablar del germinoma. Es el tumor más frecuente, generalmente se encuentra entre los 10 y los 20 años, es el tumor más grande y más frecuente en esta localización. Tiene una predilección en el sexo masculino, generalmente se dice que es de 10-1. Nosotros en nuestra experiencia nunca hemos visto mujercitas que tengan el germinoma, siempre los vemos en los varones. Sabemos que eleva los marcadores séricos como la alfa-fetoproteína, la fosfatasa alcalina y la hormona gonadotropina coriónica en su fracción beta. Sabemos que estos tumores, como cualquier otro, produce el síndrome de Palinao, hipertensión intracraneal, y también se pueden extender hacia los ganglios de la base o se pueden presentar hacia la región supracelular o estar de manera sincrónica afectando la región pineal y la región supracelular. Generalmente hacen diseminación metastásica a través del líquido cefalorraquídeo. Dicen que por tomografía generalmente estas lesiones se ven hiperdensas y envuelven a la glándula, por eso las calcificaciones quedan generalmente centrales. Por resonancia magnética se dice que es isointenso en T1, hiperintenso en T2, aunque en ocasiones puede ser también hipointenso en ambas o tener una intensidad intermedia en ambas secuencias. Y generalmente ellos tienen un reforzamiento con el medio de contraste de manera homogénea o heterogénea. Aquí mostramos un germinoma, un paciente masculino de 21 años, ¿verdad? En la tomografía fase simple se ve discretamente hiperdenso, vemos la calcificación central, ¿verdad? La resonancia magnética tiene una hipointensidad, en el T1 una discreta hiperintensidad comparada con el parénquima cerebral levemente hiperintensa y que de una o de otra forma, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética, generalmente siempre muestran real, se puede ser, la mayoría de ellos es homogéneo, pero también podemos encontrarlo en ocasiones heterogéneo. Vemos otro de mayor tamaño, masculino 28 años, habíamos dicho que va entre los 10 y los 20 años, entonces generalmente los tumores no cumplen mucho las reglas, ¿verdad? Los hemos visto a los 25, a los 30 años, y precisamente este masculino de 28 años vemos una lesión levemente hiperdensa por tomografía y por resonancia magnética. En la secuencia T2 se ve levemente hiperintensa en comparación con la sustancia blanca profunda, pero que de una u otra forma también tiene su contorno lobulado y que también está modificando con el medio de contraste esta lesión. Sabemos que el germinoma es el más común, el más frecuente, y también tenemos germinomas sincrónicos que generalmente afectan la región pineal y la región supracelular. Aquí mostramos dos casos, de un masculino de 20 años y uno de 23 años, afectando a ambas regiones. Mostramos otro disgeminoma sincrónico que afecta a la región supracelular, la región pineal, pero que también ya ha hecho diseminación metastásica a través del líquido cefalorraquídeo, mostrándose en estas fases contrastadas donde se ha diseminado el tumor a través del sistema ventricular y a través del espacio subaracnoideo. Otro tumor que depende precisamente del parénquima de la glándula pineal es el pineocitoma. Sabemos que es un tumor grado 1 de la OMS, es de lento crecimiento. Generalmente deriva de los pineocitos. Dicen que estos tumores no llegan a alcanzar más de 3 centímetros. La edad de presentación va entre los 30 a 45 años, no quiere decir que no vaya a haber por abajo de los 30, no quiere decir que no vaya a haber por arriba de los 45. Dicen que tiene una predilección en el sexo femenino, aunque algunas otras bibliografías dicen que afecta por igual a ambos sexos. Nosotros en nuestra experiencia hemos visto que sí tiene un poquito más de predominio en el sexo femenino. Generalmente tienen estos tumores una degeneración quística, en ocasiones puede tener una hemorragia. Por tomografía suelen ser isohipodensos y las calcificaciones generalmente suelen verse hacia la periferia porque al originarse del propio parénquima, bueno, va desplazando periféricamente las calcificaciones. En resonancia magnética generalmente suele verse iso o hiperintenso en el T1, suelen verse hiperintenso en T2, aunque pueden en ocasiones cambiar y no cumplir las reglas como dice el libro, y generalmente realzan con el medio de contraste. Hay que tener cuidado con el pineocitoma cuando tiene un comportamiento quístico porque verdaderamente nos puede simular
un quiste de la glándula pineal, por eso hay que darle seguimiento a los quistes de la glándula pineal. Aquí mostramos dos tomografías, una que verdaderamente tiene un componente quístico con calcificaciones periféricas, pero se trató de un pineocitoma histológicamente. Aquí mostramos uno sólido con calcificaciones periféricas y que también se trató de un pineocitoma histológicamente. Vean el sexo, femenina, 25-31 años respectivamente. Aquí tenemos una femenina de 29 años, ¿verdad?, con una neoplasia que tiene calcificaciones en la fase simple, de una o de otra forma está modificando con el medio de contraste su comportamiento de intensidad intermedia en el T2, ligeramente hipointenso en el T1, pero que sí está modificando con el medio de contraste y histológicamente también se trató de un pineocitoma. Aquí mostramos ahora los pineoblastomas. Sabemos que es un tumor de alto grado de malignidad, generalmente lo vemos mucho en la edad pediátrica, pero dicen que también se pueden encontrar entre los 18 y 22 años de edad, no quiere decir que sea una regla que se cumpla, hemos visto también en edades avanzadas. Sabemos que deriva de las células pineales, o sea, de los pinealocitos. También su diseminación de estos tumores suele ser a través de líquido cefalorraquídeo, infiltrando a la leptomeninge. Su comportamiento generalmente suelen ser heterogéneos, de aspecto agresivo, y también al ser heterogéneos, bueno, o sea que tienen componente sólido quístico, bueno, también en la resonancia magnética se van a ver heterogéneos en T1 y T2, y generalmente tiene sus calcificaciones periféricas. En ellos podemos encontrar hemorragias y necrosis. Puede haber edema de leve a moderado y generalmente también el reforzamiento suele ser heterogéneo. Realmente nos encontramos con esta femenina de 34 años que inicialmente se pensó que era un probable teratoma y realmente por las múltiples calcificaciones que tenía, y resultó ser un pineoblastoma histológicamente. Aquí se muestra otro caso en donde también resultó ser un pineoblastoma, donde en la tomografía se veía hiperdenso, había hidrocefalia precisamente por la compresión de la lámina tectal o obliteración del acueducto de Silvio. Tiene una densidad mayor, sus calcificaciones periféricas, tiene un comportamiento en el T1 hipointenso, generalmente hiperintenso en la difusión, y tras la administración del medio de contraste está mostrando reforzamiento. Pudiéramos pensar, probablemente por su edad, masculino 32 años, en un disgerminoma. Nunca se pensó en un pineoblastoma. Bueno, generalmente resultó ser un pineoblastoma histológicamente. Aquí mostramos otro masculino de 43 años. Sabemos que los disgeminomas van entre los 10 y los 20 años. Los hemos encontrado por arriba, de los 25, 30 años también. Y a pesar de la edad, 43 años, se sospechó de un disgeminoma. Sabemos que es la neoplasia más común en esa localización. Bueno, a final de cuentas, histológicamente resultó ser un pineoblastoma, casi similares en comportamiento, en la intensidad, el reforzamiento casi similar. Entonces realmente nos puede confundir, no es fácil el diagnóstico en ocasiones. Estos tumores de recién descripción, el tumor de grado intermedio de malignidad, sabemos que es un tumor grado 3 de acuerdo a la OMS, se ha presentado en un 20 a un 62%, sabemos que tiene una recurrencia, es frecuentemente en adultos jóvenes, tiene una predilección en el sexo femenino, aunque otra bibliografía dice que afecta a ambos sexos por igual. Generalmente por tomografía suele verse hiperdenso, es un poco más agresivo, se parece a los pineoblastomas, el real se puede ser homogéneo, puede ser heterogéneo. Su comportamiento también, en tanto en tomografía como en resonancia magnética, puede ser heterogéneo, y generalmente su reforzamiento, como tiene degeneración quística o una necrosis tumoral, puede verse también heterogéneo. Realmente el diagnóstico diferencial se hace con los pineoblastomas, y el diagnóstico generalmente de estos tumores son histológicos. Aquí vemos una mujer con una lesión en la región pineal. Lo primero que se piensa es en un pineocitoma. Realmente el diagnóstico diferencial, el diagnóstico fue histológico. Sabemos que es un tumor parenquimatoso de grado intermedio de malignidad. Y vean su comportamiento, realmente tiene una intensidad intermedia en T1 y también una intensidad intermedia en el T2, y realza, lo primero que se piensa, pues por la edad y por la localización en un pineocitoma, histológicamente, pues resultó ser un tumor de grado intermedio de malignidad.
Lo mismo, esta femenina de 31 años, lo primero que nos hace pensar es pues un pineocitoma, independientemente del comportamiento de intensidades, tanto en densidades como en la tomografía, en la resonancia magnética, está reforzando, pues jamás pensamos en un tumor de grado intermedio de malignidad, siempre pensamos en un pineocitoma y resultó ser un grado intermedio de malignidad. Tenemos el tumor también, el papilar de la región pineal, sabemos que es un tumor también grado 2, grado 3, de acuerdo a la OMS, también descrito recientemente, como lo hemos mencionado. Realmente es raro, se dice que la edad de presentación va entre los 5 a los 66 años, no es fácil el diagnóstico, generalmente el diagnóstico es histológico, también el mismo comportamiento puede ser ISO, denso en tomografía, homogéneo, su realce, también el grado intermedio puede ser ISO en T1, T2 o levemente hiperintenso en T2, y generalmente, pues, nuevamente los diagnósticos diferenciales tendría que ser con el pineoblastoma, el germinoma, el pineocitoma. Realmente el diagnóstico generalmente de esta lesión es histológico, ¿no? En femenina, 29 años, lo primero que pensamos es en un pineocitoma, y así se van con estos diagnósticos de pineocitoma, no lo vemos tan agresivo, se ve ahí ocupando la región pineal, y histológicamente resultó ser un tumor papilar de grado papilar de la región pineal. El diagnóstico también fue histológico. Masculino, 27 años, con esta tumoración en la región pineal, lo primero que pensamos pues es un disgeminoma, el más común, el más frecuente, ¿verdad? Tiene un grado intermedio de intensidad, pero realmente está reforzando probablemente un poquito de manera homogénea, y realmente el diagnóstico histológico fue un tumor papilar y no un disgerminoma. También tenemos tumores germinales no germinomatosos, ¿verdad? Generalmente se dice que el diagnóstico puede ayudarnos y en ocasiones no, pero la mayoría de las veces puede ayudar los marcadores séricos en el líquido cefalorraquídeo. De estos cuatro, generalmente el más común, el más frecuente siempre es el teratoma. Sabemos que este siempre lo encontramos heterogéneo, sabemos que deriva de las células germinales, ¿verdad? De las tres capas. Tenemos el coriocarcinoma, que generalmente eleva la hormona gonadotropina coriónica con la fracción beta, pero también otros marcadores que también se pueden estar presentes, el carcinoma de células embrionarias, que también está presente, y también tenemos la alfa-fetoproteína elevada, tanto en el líquido cefalorraquídeo como en sangre, pero también los disgerminomas pueden tener elevación de estos marcadores tumorales. Entonces, realmente el diagnóstico también del tumor del seno endodérmico no es fácil, realmente son diagnósticos histológicos, dice que en ocasiones pueden ayudarnos los marcadores séricos. El que es más común, más frecuente, es el teratoma, sabemos que es en edad pediátrica, pero también los hemos encontrado en adolescentes y en edades avanzadas. Hablemos del teratoma, sabemos que la segunda neoplasia en frecuencia en la región pineal se origina de las tres capas primarias germinales, del ectodermo, endodermo, mesodermo. Sabemos que constan de quistes, de grasa, de glándulas sebáceas, de estructuras óseas o componente óseo. Sabemos que en la clasificación generalmente los encontramos como maduros, inmaduros, malignos, y sabemos que su predilección generalmente es en el sexo masculino. La presentación generalmente es a los 5 años de edad, pero también se han encontrado en adolescentes y en edades avanzadas. Por su comportamiento, generalmente estos son un poquito más fáciles el diagnóstico, ya que se muestran totalmente heterogéneos, ya que tiene componente graso, componente quístico, sólido, y generalmente siempre realzan de manera heterogénea. Aquí vemos una gran lesión en la región pineal con ese comportamiento totalmente heterogéneo, tiene algunos componentes grasos que probablemente nos haga confundir, ¿verdad? Que puede ser componente sangre, y generalmente con el medio de contraste, bueno, pues se está mostrando reforzamiento. Aquí vemos el componente cálcico en el ecogradiente T2 estrella, y resultó ser un teratoma. Al verlo así heterogéneo, bueno, lo primero que sospechamos es en un teratoma. Si vemos múltiples calcificaciones, bueno, también podemos sospechar en un teratoma. ¿Por qué? Porque generalmente es un tumor que generalmente se acompaña con múltiples calcificaciones. Vean este masculino de 51 años, independientemente del infarto que tenía, bueno, estaba produciendo la hidrocefalia por compresión de la lámina tectal y obliteración del acueducto de Silvio, múltiples calcificaciones, pues un teratoma resultó ser también histológicamente. Otro tumor de los no seminomatosos, tenemos el carcinoma embrionario. Sabemos que realmente el diagnóstico generalmente es histológico, este caso también fue histológico. Lo primero que pensamos, masculinos 28 años, sabemos que los germinomas, la mayoría de ellos son homogéneos, bueno, este se ve heterogéneo, pero por la pura edad
y ser masculino, lo primero que pensamos en un disgeminoma. Histológicamente resultó ser un carcinoma embrionario, sabemos que es un tumor altamente maligno, ¿eh? La edad de presentación generalmente está entre los 15 y los 20 años, predomina también en el sexo masculino, al igual que los disgeminomas. Generalmente hay elevación del alfa-fetoproteína y de la hormona de la gonadotropina coriónica, tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo. Se dice que estos tumores generalmente tienen un componente, la mayoría de las veces, quístico, aunque también se acompañan las hemorragias y las calcificaciones. En tomografía dice que generalmente suelen ser isodensos o también heterogéneos y que también el realce puede ser homogéneo o heterogéneo, al igual que en la resonancia magnética puede ser el mismo comportamiento. Y aquí vemos un carcinoma embrionario masculino de 23 años, a pesar de tener el componente quístico principalmente, pues no podemos descartar tampoco un disgeminoma. La mayoría de los disgeminomas son homogéneos, pero también pueden ser heterogéneos, y realmente fue un diagnóstico histológico en este paciente de un carcinoma embrionario de masculino de 23 años. Otro tumor que es bien raro, el coriocarcinoma pineal, sabemos que también es un germinomatoso, representa el 3%, del 3 al 5%. La edad promedio del coriocarcinoma generalmente lo encontramos a los 8 años, también tiene una predominancia en el sexo masculino. Sabemos que deriva de células tumorales citotrofoblásticas y sincitiotrofoblásticas. Generalmente siempre está elevada la hormona de gonadotropina coriónica, tanto en sangre como en plasma, y puede tener hemorragia o degeneración quística. La mayoría de las veces siempre se comportan más quísticos estas lesiones, no es fácil el diagnóstico, generalmente es histológico. Se dice que son lesiones bien circunscritas, isodensas, realmente en resonancia magnética suelen ser isointensos o intensos en T1, hiperintensos en T2, y que generalmente pueden tener un realce heterogéneo. Realmente lo que pensamos, más o menos 17 años, esta lesión quística, el diagnóstico realmente fue histológico, ¿verdad? Vemos una lesión de gran tamaño que está produciendo hidrocefalia, ya está derivado el paciente, por eso no se nota tanta la dilatación del sistema ventricular por la derivación, pero lo vemos muy heterogéneos. Un diagnóstico posible pudiera ser un disgeminoma, pero por el componente quístico, pues pudiéramos sospechar en un coriocarcinoma, el cual el diagnóstico fue histológico también. También otro tumor de los no seminomatosos, generalmente es el tumor del saco de Yolk, de la región pineal. Sabemos que es también conocido como endodérmico. Sabemos que es un tumor que generalmente también el diagnóstico no es fácil, es histológico. Inicialmente en este masculino de 26 años, lo primero que pensamos es en un disgeminoma y resultó histológicamente ser un tumor de saco de Yolk. Sabemos que son tumores malignos con altos niveles de alfa-fetoproteína en el plasma, en el líquido cefalorraquídeo. Dice que la edad de presentación generalmente es entre los 12 y 15 años, aunque pueden estar por debajo o por arriba también. También tiene una predominancia en el sexo masculino. Y también puede tener componente quístico, pueden tener componente hemorrágico. Realmente la tomografía suele decir que son isodensos o levemente hiperdensos y que realzan con el medio de contraste de manera homogénea o heterogénea. También el mismo comportamiento en la resonancia magnética pueden ser iso, hipo, hiperintensos en el T2, o pueden ser también isointensos en T2, y que generalmente realza. A veces no se cumplen las intensidades como quisiéramos en ocasiones ver, como nos lo dicen los libros. Este también fue un diagnóstico histológico. Lo primero que pensamos es un disgeminoma, resultó ser un tumor neuroectodérmico primitivo, vean, masculino, 16 años. Lo primero que decimos es un disgeminoma, y no, histológicamente fue un tumor neuroectodérmico primitivo. Sabemos que es un tumor de alto grado de malignidad de acuerdo a la OMS. Puede localizarse también en el cerebelo, en el cerebro, afecta a ambos sexos. Generalmente estos tumores van de 1 a los 20 años, la edad promedio en donde dice la literatura que se han encontrado es entre los 5 y los 6 años. Sabemos que también tiene una diseminación a través del líquido cefalorraquídeo, realmente nos puede simular un disgerminomas, también su comportamiento similar a los disgerminomas, aunque también las intensidades y las densidades por tomografía pueden modificar. La pura topografía es lo que nos hace pensar en un disgeminoma, y bueno, el diagnóstico histológico pues se lo dejamos definitivamente al patólogo. También tenemos lesiones benignas en la región pineal, y una de ellas es el quiste de la región pineal. Sabemos que es una lesión benigna, es un quiste,
Dicen que no deben de medir más de 1 centímetro, aunque en la bibliografía también se han reportado de 1.5 a 2 centímetros. Generalmente son ovalados o redondeados, siempre tienen una pared fina. Sabemos que estos pueden calcificar hacia la periferia de manera muy laminar y que también pueden tener una hemorragia, por eso esos pacientes también pueden presentar una cefalea sumamente intensa. El diagnóstico diferencial, siempre que se vea un quiste de la región pineal hay que tener cuidado porque tendría que hacerse el diagnóstico diferencial precisamente con el pineocitoma. Generalmente los quistes de la glándula pineal se comportan hipointenso en T1, hiperintensos en T2, ¿ya? Mientras no tenga un componente proteináceo o generalmente mucinoso, porque suelen verse hiperintensos, pero eso no ocurre generalmente. La mayoría de las veces siempre tiene el componente quístico y no modifican con el medio de contraste. Aquí tenemos la representación esquemática del esquema del libro de Ann Osborne, donde representa un quiste de la región pineal y así se ven por tomografía y con sus calcificaciones periféricas, no modifica. Si medimos las densidades, generalmente nos va a dar densidades líquidas. Aquí vemos uno por resonancia magnética, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el medio de contraste la característica clásica de los quistes de la glándula pineal. Mostramos otro, ¿verdad? Igual, similar, las mismas características en intensidades, hipoente 1, hiperente 2, no modifican con el medio de contraste, ya no restringen, pero dice que hay que tener cuidado con el cabo umbellum interpositum, pero solamente en el plano sagital, porque el cabo umbellum interpositum generalmente siempre tiene la imagen que se dice o se conoce como la imagen en casa de campaña. En el plano sagital, este cabo umbellum interpositum, en ocasiones, no siempre, en ocasiones puede simular un quiste de la glándula pineal, pero al irnos a los planos axiales, pues inmediatamente identificamos que se trata de un cabo umbellum interpositum. En ocasiones puede tener este comportamiento el cabo umbellum interpositum en el plano sagital, a veces se ve un poco triangulado o a veces no se observa precisamente la lesión quística, pero realmente siempre la imagen en casa de campaña es muy característico del cabo umbellum interpositum. La mayoría de los quistes de la glándula pineal siempre los vemos redonditos o los vemos ovalados y también los vemos en el plano sagital, pero siempre de manera ovalada o redondeada y no tiene esta imagen que es típica del cabo umbellum interpositum, que es la imagen en casa de campaña. Los quistes de la glándula pineal también producen hemorragia y eso es generalmente cefalea en estas mujercitas. Tenemos otra lesión benigna, que es el meningioma. Sabemos que es un tumor extraaxial que deriva de las células meningoteliales. Realmente no es común verlo, pero ahí en ocasiones se presenta. Generalmente dicen que está por arriba de los 40 años, generalmente es menos común verlos por debajo de los 40 años. Como cualquier meningioma, siempre tiene una iso o hipointensidad en el T1. Generalmente son iso hipointensos en el T2, aunque pocos pueden ser francamente hiperintensos y realmente su realce con el medio de contraste generalmente siempre es intenso y homogéneo y en ocasiones se acompañan con el reforzamiento de la córpula dural. Aquí mostramos un masculino de 64 años, ¿verdad? Precisamente con una lesión en la región pineal, ¿verdad? A los 64 años, pues lo primero que pensamos, más que discriminoma, pues puede ser un meningioma. Este paciente acude con un deterioro neurológico y realmente acude con el deterioro neurológico precisamente por el infarto, no tanto por el tumor. Sin embargo, accidentalmente se identificó ahí un meningioma de la región pineal. Aquí mostramos otro meningioma, vean, es un masculino de 22 años. Realmente dijimos que los meningiomas están por arriba de los 40 años y en ocasiones se rompen esas reglas. Vean, lo primero que pensamos, ¿no? Esto se trata de un disgeminoma, 22 años, masculino, y luego con ese realce intenso y homogéneo, no le vimos calcificaciones centrales, pero a pesar de ello dijimos que era un disgeminoma, histológicamente resultó ser un meningioma. Realmente son casos muy raros. Este paciente además también tenía herniación de la samira cerebrosa, ya había sido operado, haciendo resección de la escama, del arco posterior de C1, ya tenía una cavitación medular, porque se había herniado la se había herniado las amígdalas cerebrosas, se había producido también un sírinx, y estaba dando sintomatología, probablemente pudo haber sido por el meningioma que le estaba ocasionando esto, porque una vez que se operó, definitivamente todo esto se volvió a la normalidad.
Tenemos otra lesión ahí que no es fácil el diagnóstico, realmente el diagnóstico son histológicos, tenemos el melanoma de la región pineal, sabemos que es una lesión sumamente maligna, ¿verdad? Surge de las células melanocíticas, puede haber melanocíticos, el más común son los melanocíticos, generalmente ocurren entre los 20 y los 70 años, ¿verdad? Dice que tiene una predilección en el sexo femenino, tiene un pronóstico malo, la diseminación o la enfermedad metastásica se realiza a través del líquido cefalorraquídeo. También puede confundirnos por la edad, por el sexo, con algún pineocitoma, con algún discoidminoma, pero realmente el diagnóstico generalmente suele ser histológico porque independientemente del comportamiento en tomografía, bueno, dicen que generalmente los melanomas cuando se tratan de ser melanocíticos se ven francamente hiperdensos, con realce homogéneo e intenso, también en resonancia magnética por la melanina que contiene puede verse hiperintenso en T1 y hipointenso en T2 y que también pueden realzar intensamente con el medio contraste. Otra lesión que generalmente tenemos en la región pineal es rara la localización de los quistes aracnoideos en esta topografía, pero lo podemos tener. Sabemos que los quistes aracnoideos generalmente son de fosa media, de ahí que hay una clasificación Galaxy 1, Galaxy 2, Galaxy 3, ¿verdad? Dependiendo del tamaño. En su mayoría son congénitos, pueden ser adquiridos, ya sea traumático, puede ser quirúrgico, ¿verdad? Pero en esta localización la mayoría de ellos son congénitos, dice que tiene una predilección en el sexo masculino, otras bibliografías dicen que es por igual, como cualquier quiste se comporta hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y generalmente no refuerza con el medio de contraste, pero sí, dependiendo de su tamaño, bueno, condiciona compresión y desplazamiento de estructuras adyacentes. Otro quiste que se encuentra ahí en esa localización no es común, generalmente el quiste epidermoide de la región pineal se encuentra en el ángulo punto cerebeloso, sabemos que es un quiste de inclusión ectodérmico, y que en ocasiones son congénitos, la mayoría de ellos adquiridos es cuando por un trauma o algún evento quirúrgico emigra tejido epitelial hacia intracranealmente, bueno, son los adquiridos. Generalmente estos quistes están rellenos de células descamadas y residuos de queratina. Se dice que afecta a ambos sexos. La localización de estos quistes generalmente es la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Sabemos que ocupa el tercer lugar en esta localización, pero en la región pineal realmente son raros, pero no dejamos de verlos en ocasiones, muy raras veces ahí. Su comportamiento generalmente es similar al agua, similar al líquido cefalorraquídeo, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el medio de contraste, pero el diagnóstico generalmente de estos quistes epidermoides siempre los hacemos a través de la difusión, porque realmente la difusión realmente hacen una pseudo restricción, ¿sí? Generalmente suelen verse totalmente brillantes. Y aquí mostramos uno, ¿verdad? Realmente se ve hipodenso, puede confundirnos con grasa, con líquido. Generalmente en esta topografía, en la resonancia magnética, se ve como líquido, hipointenso en T1, francamente hiperintenso en T2, no modifica con el medio de contraste, pero realmente cuando vemos la difusión y restringen o hacen una pseudo restricción, brillan, pues generalmente es el diagnóstico de un quiste epidermoide. También encontramos lipomas, generalmente no es la localización habitual la región pineal, generalmente los lipomas siempre los encontramos por detrás de la lámina cuadrigémina, precisamente en la cisterna de la lámina cuadrigémina. ¿Verdad? Pudieran decirme que es de la lámina cuadrigémina y que se extendió hacia la región pineal, pero creemos que es más de la región pineal ambos lipomas en estos dos pacientes. ¿Ya? Sabemos que son lesiones grasas. Generalmente, histológicamente, los lipomas están divididos en dos, en los túbulos nodulares, los curvilíneos. Los túbulos nodulares suelen ser los grotescos, ¿verdad? Los curvilíneos generalmente son pequeños, lineales, generalmente son asintomáticos, pero cuando son de gran tamaño, bueno, por la compresión o por la ocupación que está comprimiendo y desplazando estructuras adyacentes, bueno, producen sintomatología. Realmente el T1 supresión grasa es el que nos ayuda a dar un diagnóstico muy posible, porque generalmente suelen abatir señal, generalmente. La resonancia magnética siempre son brillantes en el T1, dicen que son hipointensos en el T2, aunque en ocasiones en el T2 también no suelen verse hipointensos, suelen verse hiperintensos. Entonces en el T2 generalmente es variable, no cumple las reglas como dicen los libros, pero siempre en el T1, siempre cuando se utiliza supresión grasa, o en el T2 cuando se utilice supresión grasa, siempre van a batir señal. Y por último quiero mostrar este astrocitoma de la lámina cuadrigémina.
¿ya? Precisamente depende de esta neoplasia de la lámina cuadrigémina. Aquí muestro la representación de otro paciente normal con su lámina cuadrigémina. Generalmente el astrocitoma de la lámina cuadrigémina la ensancha, la hace amplia, generalmente se comporta iso hipointensa en el T1, hiperintensa en el T2, como todo astrocitoma de bajo grado tipo 2, y nunca van a modificar con el medio de contraste. También es una lesión no común en esta localización, pero hay que tenerla en mente al astrocitoma de la lámina cuadrigémina ahí precisamente. En conclusión, es importante reconocer los hallazgos imagenológicos más característicos de cada una de las lesiones neoplásicas, tanto por tomografía por resonancia magnética. Podemos ayudarnos con los datos demográficos, el aspecto clínico, analíticos pueden contribuir a una correcta caracterización diagnóstica, pero aún así sigue siendo un gran reto. Si se dan cuenta, no es fácil, ¿eh? De acuerdo a las características. Pues sabemos que el más común, el más frecuente es el discriminoma y el segundo lugar es el teratoma. Sabemos que el discriminoma generalmente ocurre entre los 10 y los 20 años, no quiere decir que no vaya a ver por arriba, y el teratoma siempre tendrá un comportamiento heterogéneo. Los demás diagnósticos no es fácil, a veces el pineocitoma, que frecuentemente es en mujeres jóvenes, podemos dar un diagnóstico, pero también tenemos otros tumores que pueden simular definitivamente. Aquí mostramos la bibliografía en la cual nos basamos para esta presentación y les damos las gracias por su atención. Muchas gracias.